Sí, Señor, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te damos gracias, Dios, porque eres tú quien siempre habla y seguirás hablando a nuestras vidas. Y esto lo haces a través de tu palabra. Trae sabiduría, trae entendimiento a nuestro corazón, que podamos aprender un poco más acerca de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Hoy vamos a hablar de los que lloran. Nuestro pasaje Mateo capítulo 5 verso 4 que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y continuamos con nuestra serie de enseñanzas sobre las bienaventuranzas, donde, y solo para recordar, hemos aprendido que una bienaventuranza significa dichoso, feliz, afortunado o bendecido. En la bienaventuranza de hoy, el Señor nos dice que dichosos, bendecidos, son todos aquellos que lloran. ¿Por qué? ¿Por qué son dichosos? ¿Por qué son bendecidos? Porque recibirán consolación. Y la principal pregunta a responder es: ¿por qué lloran? ¿Qué los lleva o qué los motiva a llorar que recibirán consolación al final de los tiempos? Y con la pregunta se abren algunas opciones, como lloran de arrepentimiento por sus pecados. Ese es un llanto que será efectivamente enjugado, consolado, el día en que hagamos efectiva nuestra salvación. Ya sea que el Señor venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. Cuando estemos ante su presencia con cuerpos glorificados y lo que hayamos pasado, lo que hayamos vivido, sea borrado por el gozo presente. Algo así como lo que le pasó a Pedro al negar al Señor 3 veces. ¿Qué nos dice la Biblia? Lucas capítulo 22, verso 61 en nuestras Biblias. Lucas 22, 61. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En el contexto debemos recordar que el Señor Jesús estaba hablando acerca de cómo todos se dispersarían esa noche porque iba a ser entregado. Pedro le dijo: Señor, si me es necesario morir contigo, dispuesto estoy. El Señor le dice: Pedro, solamente te voy a decir una cosa. Hoy me negarás 3 veces. Pedro, como siempre, necea con el Señor y le dice que eso no va a suceder. Se van al huerto a orar, aprenden al Señor, lo llevan ahí a una tribuna que se habían improvisado en la casa del sumo sacerdote para juzgar al Señor. Pedro y Juan entran de manera encubierta y es donde Pedro niega al Señor 3 veces. Es en ese momento que nos dice el verso 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Se cruza la mirada del Señor con la mirada de Pedro. Y entonces Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho que le negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Y fue entonces que Pedro sale de ese lugar y llora amargamente. Un llanto que definitivamente fue consolado en el momento en el que el Señor resucita y recibe a través de las mujeres que fueron al sepulcro el mensaje del Señor a través de un ángel de que lo vería en Galilea. El Señor toma en cuenta a Pedro de manera específica. No es el mensaje solamente para todos, sino que de manera muy particular menciona a Pedro y la necesidad de que ese mensaje le fuera dado. Vamos a verlo. Marcos 16:6, que dice: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Llegan las mujeres, ¿verdad? Las Marías llegan ahí al sepulcro y se asustan porque encuentran el sepulcro abierto y solamente el sudario y las sábanas en el lugar en donde había estado el cuerpo. Por eso el ángel les dice: no se asusten, busquen a Jesús, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron para que vean que no hay cuerpo. 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, de manera específica, y a Pedro,
que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os lo dijo. Es decir, era necesario para la vida del discípulo, después de haberle negado, después de la culpa con la que cargaría, porque no volvería a ver al Señor hasta que éste se aparece ahí en ese lugar de Galilea donde habían quedado de verse, en medio de ellos. Pero estas palabras son necesarias para el discípulo para que sea consolado de aquello que había hecho y de lo que definitivamente no dudamos del arrepentimiento de Pedro, que por supuesto que fue tomado en cuenta por el Señor, pero que fue consolado y restaurado para poder cumplir con el propósito de Dios en su vida, en este mundo, en esta tierra, pero completa consolación hasta estar en su presencia. Y exactamente lo mismo sucederá con nosotros. Seremos consolados por lo que hicimos y de lo que nos avergonzamos cuando estemos en su presencia y el gozo sobrepase a la vergüenza y el llanto. Será cuando miraremos hecha una realidad lo que nos dice 2 de Corintios 5:17, pasaje bien conocido por todos nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Será entonces cuando estemos en su presencia que efectivamente todas las cosas son hechas nuevas, porque nuestra vida pasada, de la cual tenemos mucho de qué arrepentirnos, ha quedado ahí, en el pasado. Viejo, desaparecido, enterrado en el fondo del mar. Dios no se vuelve a acordar de esas cosas y nosotros nos extendemos hacia adelante en una nueva vida que Dios nos ha dado. ¿Ok? Muy bien. Así que en primer lugar, los que lloran de arrepentimiento por sus pecados, ¿qué pasará con ellos? Serán consolados. En segundo lugar, tenemos a los que lloran por las aflicciones de estar en este mundo. No podemos olvidar, no podemos hacer a un lado que el Señor nos advirtió que mientras estemos en este mundo, viviremos amenazados y victimizados por las aflicciones. Él nos dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo, es decir, mientras ustedes se encuentren en el mundo, ¿qué es lo que van a tener? ¿Qué es lo que los va a acechar? ¿Qué es lo que los va a amenazar y victimizar? Las aflicciones. ¿Qué tendremos mientras sigamos viviendo en este mundo que no es nuestra casa, que no es nuestra morada final? Problemas, dificultades, situaciones difíciles, enfermedades. En una palabra, aflicciones. Aflicciones que por supuesto que podrían hacernos llorar. Como el padre que llora al mirar la rebeldía de los hijos que no quieren saber nada del Señor. O la mujer que llora por los problemas, por las infidelidades y malos tratos que recibe del marido. O el enfermo que llora porque siente que ya no puede más con la pesada carga de su enfermedad. O los que lloran por causa de su pobreza, por su falta de recursos, por la escasez, por la necesidad en la que se encuentran. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con esas lágrimas el día que estemos con el Señor? Serán enjugadas y nosotros seremos consolados, con completa consolación. Algo así como lo que le pasó a Lázaro, el de la historia del rico, y no hablo de la novela, que al morir fue al seno de Abraham y era consolado, mientras que el rico era atormentado. Veamos Biblia, Lucas capítulo 16, verso 23. Lucas capítulo 16, verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué había sucedido? Bueno, la historia nos dice que había un hombre que era muy rico, que hacía banquete todos los días, y que fuera de su casa se encontraba un hombre que era muy, muy pobre, que se llamaba Lázaro, y era un mendigo. El rico muere y Lázaro muere. La escena nos dice, ya murieron. Ambos fueron llevados al lugar que les correspondía, porque debemos recordar que cuando el árbol cae, se queda del lado que cae. Y nos dice que el rico se encontraba en el Hades, alza sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Verso 24. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Vidas completamente distintas, vidas completamente diferentes que tuvieron un desenlace distinto después de la muerte. Este hombre rico que había recibido bienes en su vida, pero que los había disipado, que no los había utilizado de manera inteligente, que no los había rendido para servir al Señor, sino para servirse a sí mismo y complacerse con todos los placeres que el dinero puede comprar, ahora se encontraba en tormentos. Y ese hombre Lázaro, que había recibido males, una vida completamente contraria a la de este hombre, ahora él era consolado. ¿Qué estaba recibiendo Lázaro? Completa consolación de los males que había recibido mientras vivió en este mundo. Y de la misma manera sucederá con cada uno de nosotros. En verdad seremos consolados por los males que en este mundo recibimos. Así que ánimo, que cada día nuestra consolación está más cerca. Ahora, el mismo apóstol Pablo escribió acerca de la manera en que el Señor nos consuela en medio de nuestras tribulaciones. Mire, vamos a la Biblia, 2 Corintios capítulo 1, verso 3, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cómo lo llama? Dios de toda consolación. ¿De qué estamos hablando? De esa consolación que recibirán los que lloran. Y en este momento estamos hablando de aquellos que lloran por causa de las aflicciones que reciben en este mundo. Entonces, ¿qué me dice Pablo? Que es Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Subráyele ahí en su Biblia: todas nuestras tribulaciones. ¿Qué hace Dios? Nos consuela. Sí nos ayuda, sí nos fortalece, pero también ¿qué hace? Nos consuela. Para que podamos también nosotros, y aquí viene el motivo, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, lo que nos está enseñando es que somos consolados para ser agentes de consolación para otros. ¿Para qué? Para que no desmayemos mientras nos encontramos en este mundo y soportemos hasta estar en su presencia y ser plenamente consolados por Dios. Sí, Dios nos usa, Dios nos utiliza para ser agentes de consolación, para que otros que están pasando por las mismas tribulaciones o tribulaciones similares a las que tú y yo hemos atravesado, puedan ser ayudados y consolados con la misma consolación con la que tú y yo fuimos consolados, ayudándonos Dios por medio y a través de su Espíritu. De eso me está hablando. Así que, en segundo lugar, serán consolados aquellos que lloran por las aflicciones de estar en este mundo. En tercer lugar, vamos a ver cómo son consolados aquellos que lloran al mirar la condición de pecado que domina este mundo, que impera, que domina este mundo. Es decir, todos aquellos que, si hemos de ser sinceros, no son muchos, pero aquellos que lloran al mirar cómo es que el pecado cada vez crece más y ofende más a Dios y pareciera que a nadie le importa. Es decir, hablamos de esos que lloran porque sienten carga por la manera en que los jóvenes de hoy son influenciados por las filosofías y maneras de pensar de este mundo y que los tienen tan confundidos. Hablamos de los que lloran al mirar los centros de adoración idolátrica llenos de gente que va de rodillas a pedir por un milagro en sus vidas. Hablamos de los que lloran cuando ven que hay manifestaciones en contra del maltrato animal, pero que nadie levanta su voz para oponerse al aborto. Hablamos de los que lloran porque la violencia y deshumanización van en aumento cada día. Hablamos de personas que, como Jeremías, profeta del Antiguo Testamento, lloran al mirar cómo es que el pecado gobierna la vida de los hombres. Te lo quiero enseñar. Jeremías capítulo 10, verso 19, Biblia. Jeremías capítulo 10, verso 19. ¿Qué dice? Jeremías dijo: ¡qué terrible es mi dolor! Escucha al profeta. ¡Qué terrible es mi dolor! Mi sufrimiento no se acaba.
estoy sufriendo en carne propia los males de mi pueblo. Toda mi patria está destruida y no puedo reconstruirla. Ya no hay nadie que pueda ayudarme, toda mi gente está muerta, he quedado abandonado. Los gobernantes de este pueblo resultaron ser unos tontos que no buscaron a Dios. Por eso no tuvieron éxito y ahora nosotros parecemos un rebaño de ovejas perdidas. Escuchen, llega una mala noticia. Un gran ejército viene del norte y convertirá las ciudades de Judá en un montón de ruinas. Ahí harán su casa los perros salvajes. ¿Cómo se encontraba Jeremías? ¿Qué es lo que podemos percibir a través de la lectura? Jeremías se encontraba sufriendo. ¿Por qué? Porque miraba los pecados de su pueblo Israel y no podía hacer nada para que los dejaran. Por más que predicaba, por más que enseñaba, por más que exhortaba, por más que advertía de las terribles consecuencias y cosas que les pasaría por haberse apartado del Señor, nadie quería oír. Nadie quería oír. Pero a pesar de todo lo que Jeremías sabía que iba a suceder, se consolaba al saber que vendría el día en que el Señor los perdonaría y recibiría de nuevo, como sus hijos, a su pueblo. Vamos a verlo, Biblia, ahí mismo Jeremías, pero vamos al capítulo 31, verso 16. Porque este conocimiento traía consuelo al corazón de Jeremías. Fíjate bien, Jeremías 31, 16. Pero Dios le dice, sécate las lágrimas, Raquel, ya no sigas llorando ni pierdas la esperanza. Raquel, la esposa de Jacob, madre de Israel, madre de las tribus de Israel. Dice, ya no sigas llorando ni pierdas la esperanza. Tus hijos volverán a su patria, volverán de ese país enemigo y tu sufrimiento se verá recompensado. Te juro que así será. Ya he escuchado a mi pueblo llorar amargamente. Los he oído reclamarme, Dios de Israel, tú eres nuestro Dios. Éramos como un toro salvaje, pero tú pudiste domarnos y ahora sabemos obedecer. Acéptanos de nuevo. Cuando jóvenes te abandonamos, pero ahora estamos arrepentidos. Estamos tan avergonzados que nosotros mismos nos herimos. Pero yo les he dicho, ustedes son mi pueblo preferido y los quiero más que a nadie. Es verdad que los reprendo, pero siempre pienso en ustedes. Los amo de todo corazón. Les tengo un gran cariño. ¿Qué es lo que escribe Jeremías? ¿Qué es lo que les está diciendo? Les está diciendo que Israel pide ser aceptado de nuevo porque se comportaba como un toro salvaje, pero ahora ha aprendido a obedecer a través de los problemas, tribulaciones y circunstancias difíciles, aflicciones por las cuales Dios permitió que atravesaran. Yo quiero que pienses por un instante si ese no será también el propósito de las aflicciones por las que tú y yo atravesamos. Quizás somos como Israel, como un toro salvaje, que necesitamos ser domados para saber obedecer. Y dice, acéptanos de nuevo. Dice, te abandonamos, pero estamos arrepentidos. No podemos regresar nuestro rostro a Dios sin arrepentimiento, algo que hemos estado enseñando, compartiendo. Pero ven, miramos cómo es que Dios les dice, pero yo les he dicho, ustedes son mi pueblo preferido y los quiero más que a nadie. Los reprendo, pero siempre pienso en ustedes, los amo de todo corazón. Un consuelo que fue completo sobre la vida del profeta al estar en la presencia del Señor, pero que el saber que esto iba a pasar, que esto iba a suceder, hace que Jeremías pueda seguir adelante con la labor, servicio y ministerio al cual había sido llamado. Y de la misma manera sucederá sobre la vida de todos aquellos que lloran por la maldad que hay en el mundo. Seremos consolados cuando el sol de justicia aparezca en el horizonte para acabar con la maldad y establecer su reino eterno. Será entonces que recibiremos esa consolación que tanto necesitamos. Muy bien, así que en tercer lugar, serán consolados aquellos que lloran al mirar la condición de pecado que domina este mundo. En cuarto lugar, tenemos a los que lloran por la persecución. Algo que en definitiva no podemos olvidar
es que para nuestros hermanos eran tiempos de persecución, donde mataban a los creyentes de manera que muchos perdieron a sus padres, madres, hermanos en la carne, tíos, primos, abuelos, esposos, esposas, amigos. Pérdidas que finalmente los hacía llorar, aunque tenemos la esperanza de la resurrección y sabemos que nos volveremos a ver, pero los hacía llorar. Gracias a la persecución perdían sus casas. Muchos, para salvar sus vidas, se vieron obligados a abandonar sus propiedades, animales y herramientas de trabajo. Personas que literalmente lo perdían todo con tal de salvar sus vidas. La persecución también hacía que muchos fueran desconocidos por sus familiares, donde por ser de Cristo los consideraban como muertos, aunque no lo estaban. Las mujeres les guardaban luto a sus maridos como si hubieran enviudado, y en las familias no se les volvía a mencionar. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los que servían como diversión en los circos romanos, donde eran o devorados por las fieras o morían en manos de los gladiadores. Algo así como lo que le pasó a la familia de Esteban. Esteban, quien fue el primer mártir mencionado en las Escrituras y que murió por el simple hecho de ser cristiano en manos de los religiosos judíos. Cuando leemos la historia, pensamos en la valentía y fortaleza que el Señor le dio a este hermano para soportar, sin negar su fe, las pedradas que acabaron con sus vidas. Leemos de la manera en que los cielos se abrieron y él dio testimonio de la persona del Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Pero en verdad poco pensamos en la familia de Esteban. Con toda seguridad y sin temor a equivocarme, estoy seguro que sintieron su partida hasta las lágrimas. Pero ellos serán consolados. No solamente con el gozo de la presencia de Cristo, sino también con el gozo de volver a ver a Esteban. Y lo voy a repetir. No solo con el gozo de la presencia de Cristo el día que partan de este mundo para encontrarse con Él, sino también con el gozo de volver a ver a Esteban. Mira, muchos de nosotros, gracias a Dios, no sabemos lo que es sufrir una persecución como esa. Pero la Biblia nos asegura que en los finales tiempos la habrá. Te llevo, Biblia, Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Apocalipsis capítulo 13, verso 5. También se les dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se está hablando de esas bestias que surgen del mar. Dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Hacer guerra contra quién? Contra los santos, contra la iglesia. ¿Y qué va a suceder? Los va a vencer. Nos va a vencer como iglesia que somos. No es que, el enemigo va a venir y va a hacer guerra y las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Sí, efectivamente, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros, pero Dios nos está advirtiendo que se le va a permitir hacer guerra y vencernos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Así que dentro de nuestras oraciones deberíamos incluir el ser librados de semejante tormento. Y también el orar, ¿para qué? Si está dentro de la voluntad de Dios, el que pasemos por semejante aflicción. Nos dé la fortaleza para de ninguna manera negar nuestra fe y honrarlo a través de nuestra muerte. Solamente te quiero recordar, y a manera de paréntesis, que el día que le entregamos nuestra vida al Señor, lo hicimos por vida, pero también lo hicimos por muerte. Para que la vida de Él se manifieste a través de nuestra vida y para que en nuestra muerte podamos honrarlo a Él, si Él así
lo decide. Recordemos que solamente será un instante y estaremos con nuestro Señor, donde seremos consolados. Así que en cuarto lugar, la consolación viene a los que lloran por la persecución. Y en quinto y último lugar, tenemos a los que lloran por la condición de la iglesia. Y finalmente, hablaremos de aquellos que lloran al mirar la condición en la que la iglesia se encuentra. En la Biblia se menciona a apóstoles como Pablo, que no solamente sufrió por la persecución que, como ya vimos, existía, sino que además sufría al mirar la condición de las iglesias. Vamos a leerlo, Biblia, 2 de Corintios, capítulo 11, verso 23, 2 de Corintios, capítulo 11, verso 23. Y comienza haciendo una pregunta. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Y a eso es a lo que se refiere como loco. O sea, que él era más ministro de Cristo que cualquiera de nosotros. Y lo dice de esa manera porque no nos ha sido dado nada que no podamos hacer. Y si nos ha sido dado aquello que podemos hacer, no tenemos de qué gloriarnos. Por eso dice que habla como loco. ¿Ok? Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Por si creemos que tenemos problemas, pues no nos haría mal, no nos haría daño leer todas estas aflicciones por las que el apóstol Pablo tuvo que pasar. Pero además, dice verso 28, y además de otras cosas que no he mencionado, pero que también podría yo sumar a esta larga lista de aflicciones, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué hacía sufrir a Pablo? Bueno, no solamente todas las aflicciones por las que tenía que atravesar, sino que además la condición de la iglesia. Iglesias, querido, que pasaban por divisiones, que eran contaminadas con falsas doctrinas, atacadas por falsos maestros. Iglesias que eran cada vez más y más tolerantes al pecado, donde sus miembros acudían para escuchar lo que a ellos les gustaba y donde se predicaba al gusto del cliente. Iglesias en las que sus pastores pastoreaban por dinero, donde los que lo tenían eran los que eran atendidos. Y no hablo de iglesias de hoy, sino de las iglesias del siglo I. Cualquier parecido con lo de hoy no es pura y mera coincidencia, sino que nos habla de cómo nuestra naturaleza pecaminosa todo lo echa a perder. Pero Pablo sufría por todas estas cosas. Sin embargo, esas lágrimas serían enjugadas el día que partiera de este mundo. Ese sería el día en el que recibiría consolación. Quizás esa es la razón por la que no temía la muerte. Te llevo con tu Biblia a 2 de Timoteo capítulo 4 verso 6, 2 de Timoteo 4, 6, que dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, piensa en esto, él está consciente que va a morir, que está cerca el día de su partida. Y como dice, yo ya estoy cerca, yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo se consolaba, escúchame bien, Pablo se consolaba con saber que el día que partiera sería porque había acabado con toda la obra que el Señor le había encomendado. No dejaría pendientes en esta tierra. Y recibiría la corona, el reconocimiento, el galardón de justicia que el mismo Señor le tenía reservado. Lo que de manera inevitable hace y me lleva a preguntarte, ¿cómo vas con tus pendientes? ¿Cómo vas con tus pendientes? ¿Podrías decir como Pablo que ya has acabado?
¿Podrías decir como Pablo que ya has acabado? El día de hoy el Señor nos ha hablado, recordado, enseñado cómo es que, sin importar lo que esté provocando sufrimiento y lágrimas en nuestras vidas, tú y yo recibiremos consolación. Una consolación tal que los sufrimientos por los que tuvimos que pasar, por los que tuvimos que atravesar, nos parecerán pocos y leves. Esta es una palabra que en verdad debería traer ánimo a nuestras vidas y una sensación expectante ante lo que el Señor está aún por hacer. No importa cuál sea el motivo de nuestro llanto. Si lloramos de arrepentimiento, si lloramos por las aflicciones de este mundo, si lloramos por mirar la condición de pecado que domina en este mundo, si lloramos por causa de la persecución, o si lloramos por la condición en la cual miramos que se encuentra la iglesia. Podría ser una o podríamos llorar por todas estas, no importa. El día de hoy el Señor nos recuerda que somos bienaventurados, dichosos, bendecidos, los que lloramos por cualquiera de estas cosas, porque recibiremos consolación. Porque seremos consolados de todas estas aflicciones, de todos estos sufrimientos, de todas estas situaciones difíciles por las que, al estar en medio de este mundo, tenemos que atravesar. Es una palabra que en verdad debería traer ánimo a nuestras vidas, pero también una sensación expectante ante lo que el Señor está por hacer. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro un segundo. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir y queremos glorificar y queremos exaltar tu nombre. Y queremos darte gracias, de verdad gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado el día de hoy a través de tu palabra. Padre, de una manera muy simple, sencilla, pero a la vez profunda, nos has hablado acerca de cómo es que seremos consolados, Señor, aquellos que lloramos. Dios, en el nombre de Jesús, que podamos encontrar en ti la fortaleza, la guía, la dirección, para a pesar de las aflicciones y sufrimientos por los que tenemos que pasar en medio de este mundo, podamos seguir adelante y sobre todo cumplir con el propósito por el cual tú nos has llamado. Dios, que lo que hemos aprendido el día de hoy sume, ayude a que podamos, Señor, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, seguir adelante a ese supremo llamamiento que Cristo nos ha hecho. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor quien te dé paz. Le damos gracias a Dios por lo que nos ha enseñado. Nos estamos despidiendo, pero deseo no dejar de recordarte que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario, que los días domingo como hoy recibes tu enseñanza dominical y que el día mañana, lunes, recibirás tu estudio bíblico. En verdad, el anhelo y deseo de mi corazón es que toda esta enseñanza sea de bendición para tu vida y te ayude a cumplir con el propósito por el cual Dios te ha llamado. Bendiciones.